Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El Señor es fiel, es bueno, hermanos, que su presencia ha sido de continuo con este lugar, con esta congregación, con este pueblo. Y qué más que estar agradecidos con Él por la oportunidad, el privilegio que nos da de estar aquí en su casa. Y qué mejor que es alimentando a su pueblo a través de su santa palabra. Primeramente yo le doy gracias a Él por el privilegio, la oportunidad que es ser portador de la palabra en esta noche. Y de igual manera también agradecido y por la confianza con mis pastores, con mis líderes, que nos dan la oportunidad de poder venir aquí y exponer la palabra del Señor. A Él es la gloria y la honra, a Él le pertenece por siempre, en este siglo y en el venidero, hermanos. Gloria a Dios. Y si son tan amables, hermanos, pues vamos a dar comienzo a esta parte, a este alimento que el Señor ha dispuesto primeramente y ha puesto en mi corazón. Y para esto, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, vayamos a la palabra. Y para esto les invito, hermanos, que vayamos al libro de Lucas. Y vamos a ir al capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. Este lleva por título, dice, la ley, el reino de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Esta es una palabra, hermanos, que primeramente aquí nos hace manifiesto y hace un parteaguas de lo que el Señor ha hecho a través del tiempo y cómo aquí hace la referencia de que la ley y los profetas eran hasta Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Hasta ahí el Señor se dirigía a su pueblo, hablaba a su pueblo a través de la ley, de los profetas. Y posteriormente, esto da hincapié, hermanos, a lo que se venía después, a lo que se venía preparando, a lo que el Señor ya venía preparando con anticipación, con la necesidad y la premura que los tiempos acompañaban sobre la situación, sobre lo que acompañaba y lo que en ese momento el pueblo estaba viviendo y cuál era la condición hasta ese momento de ese pueblo escogido por Dios. Primeramente, hermanos, hoy entendemos y ahí hacemos una diferencia, hermanos. Nosotros como creyentes, como parte de este pueblo de Dios, nosotros tenemos que hacer una diferencia a través de lo que aquí se menciona que es un reino. Hoy en día, hermanos, hay un reino de las tinieblas y hay un reino de los cielos. Como tal, hermanos, primeramente, para definir lo que es el concepto de lo que es un reino, este es un territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. Lo que hoy conocemos que era en la antigüedad, hoy lo que conocemos que es la monarquía. Hoy todavía conocemos las monarquías, hay monarquías en aquellos lugares de Europa Occidental, todavía siguen con esas tradiciones, pero a esto vamos, hermanos, y para esto damos inicio de que en la antigüedad la única forma que los reyes expandían su territorio era colonizando otros territorios. Y lo hacían enviando a personas que eran embajadores de ese reino, para que ellos influenciaran la autoridad y el poder de su rey sobre ese territorio. En aquel tiempo, hermanos, los reinos eran de manera incluyentes o crecían conforme a los reinos o a las tierras que ellos podían conquistar.
y los hacía más prominentes y más fuertes en el mundo. Y ganaban bastante fama. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto? Sobre todo porque nosotros hoy en día, hermanos, nosotros somos ciudadanos de un reino. Y este reino, hermanos, es el reino de los cielos. Es el reino que a través de nuestro Señor Jesús, Él vino a establecer ese reino aquí en la tierra. Primeramente, hermanos, Dios desde el principio entregó la tierra al hombre para que éste la gobernara. Esto lo podemos ver en Génesis 1:26. Posteriormente, cuando el hombre peca, le entregó el gobierno, las tierras, a Satanás. Y es un gobierno que hasta el día de hoy, aparentemente, hermano, es el que ha influenciado mucho este mundo, hermano. Y a través del tiempo hemos visto cómo ha sido tropiezo para muchos pueblos y hoy en día ha caído en un momento de corrupción tremenda. La mente del ser humano se ha ido corrompiendo hasta llegar al momento que muchos desconocen a Dios. Piensan que Dios es un cuento, una historia, son fábulas. Y establecen conocimiento humano, teorías, como si fueran una realidad. Hoy en día conocemos muchas de ellas y mucha gente realmente se fundamentan en ellos, dejando a un lado la soberanía y el gobierno de Dios en sus vidas, cuando fue el mismo Dios quien nos creó, quien los creó a ellos también. Entonces, hermanos, cuando Jesús viene aquí a la tierra, no solo vino para salvarnos, hermanos, sino Él vino anticipadamente a establecer un reino. Entonces, vimos la conceptualización de lo que es un reino, y este es un territorio estado con sus habitantes sujetos a un rey. Pero nos preguntamos qué tipo de reino es el que habla nuestro Señor Jesús. Y este era un reino, hermano, no como lo que, de acuerdo al concepto, nosotros podemos identificar o idealizar en nuestra mente, sino que el reino de nuestro Señor Jesús que venía a establecer era un reino espiritual, el cual Él intentaba insertar en cada corazón del ser humano. Porque como vimos anticipadamente, hermanos, Dios le entregó el gobierno al hombre para que Él gobernara la tierra. Pero a través de la situación de que ellos pecan, a través de la persuasión de Satanás, ellos pierden esa autoridad al ser humano. Entonces Dios ya tenía Él un plan para todo ello, Él ya sabía lo que se venía. Y para todo eso Él tenía un plan que Él preparó con anticipación. Por eso mismo en la lectura del capítulo 16 nos dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Posterior a Juan, Juan el Bautista era quien anunciaba e introducía que había alguien que iba a venir y que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Él bautizaba en agua, pero él preparaba el terreno para lo que se venía, para lo que el Señor había ya determinado hacer para resarcir el daño que la humanidad a través del tiempo, mismos ellos se habían ocasionado. Entonces, estos hermanos, este reino del cual les hablo, es un reino, hermanos, que el Señor vino a insertar en nuestros corazones. Son los principios, preceptos, la ley divina de Dios. Que la pretensión de nuestro Señor Jesús o el objetivo por el cual Él ha sido enviado, era para que nosotros todo ello lo lleváramos en nuestro corazón cautivo y oráramos en conformidad para restituir lo que se había perdido en el huerto del Edén. Esa comunión, esa consagración ante el Señor, ese temor que hoy día, hermanos, lo vemos que hay gente y lo podemos ver mundialmente en lo que vemos en las noticias. Eventos a nivel mundial, hermanos, realmente mofándose del Señor. Cuando esto para el Señor es abominación. Pero Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Hay un día que Él ha establecido, hermanos, para que haya un día donde habrá juicio para todos aquellos que simplemente no quisieron creer. No es que no hayan podido, es que no quisieron. Entonces, hermanos, el tipo de reino del cual les hablo es un reino que no se limitaba a una ciudad, un país, una masa de tierra física,
incluso en las mismas fronteras de Israel, que era el pueblo escogido del Señor. El reino de Dios es un reino dinámico, hermanos, en el cual gobierna sobre el cielo y la tierra. Y eso es lo que el Señor Jesús vino aquí a la tierra para mostrarnos, para enseñarnos al ser humano. Por la corrupción, la condición en la cual estábamos, que nuestra condición era de muerte. Nuestra condición, hermano, era de juicio. Entonces, el Señor, siendo nosotros su creación perfecta, Él no se iba a quedar con los brazos cruzados. Él ya tenía un plan diseñado para restituir eso. Entonces, la pregunta ahora es, ¿en dónde viene el Señor a establecer ese reino? Y como mencioné hace un momento, lo hace aquí en la tierra. Él viene aquí a la tierra. El Señor deja su divinidad y a través de nuestro Señor Jesús, que se hace hombre, viene aquí a la tierra, hermanos, y Él cumple con el objetivo por el cual había sido enviado, que era restituir y salvar la condición en la que el hombre se encontraba. El Señor Jesús, hermanos, jamás estando estando Él en el cielo y estando aquí en la tierra, jamás, hermanos, Él se despojó de su divinidad. Él, cuando nació siendo rey, Él murió siendo rey y Él resucitó siendo rey. Y Él vendrá siendo rey en gloria. Aleluya, gloria a Dios al Señor. Y hermanos, como ciudadanos de este reino, hermanos, nosotros tenemos que tener muy presente, y sobre todo es un tema, hermanos, que nosotros como creyentes, como ciudadanos de ese reino, debemos de llevar presentes cada día. Hermanos, desde que hemos sido llamados no somos cualquier cosa. El Señor ha puesto nuestros ojos en cada uno de nosotros porque el Señor algo ha visto. Quizás el mundo nos rechazaba, quizás el mundo nos señalaba, quizás el mundo nos aborrecía, pero Dios no nos veía así. Dios veía algo más y Él quería hacer la obra en cada uno de nosotros y gloria a Dios, Él lo ha hecho. Hoy estamos aquí por gracia, por gloria y honra, para gloria y honra de Él, porque Él es digno, Él es santo, aleluya, gloria a Dios. Si es para el Señor, hermanos, déselo más fuerte. Entonces, hermanos, nosotros siendo ciudadanos de ese reino, hermanos, nosotros somos embajadores que el Señor está usando para declarar las buenas nuevas del reino en este mundo. Nosotros somos los embajadores, hermanos. Así como hace un momento yo les comentaba que ese reino, para influenciar otros reinos, mandaba gente para persuadir a esos territorios, para conquistarlos y gobernarlos. Asimismo, hoy nosotros como ciudadanos lo mismo hace el Señor. Nosotros somos el medio, los embajadores, la voz que Dios usa para que nosotros vayamos y proclamemos las buenas nuevas allá afuera, para todo aquel cautivo aún, hermanos. Porque aún hay todavía personas, hermanos, y el tiempo el Señor los conoce y los sabe, y si aún el Señor no ha venido es porque conoce que todavía hay personas que no han llegado. Y así mismo, hermanos, nosotros somos el medio por el cual hablaremos a esas almas, por el cual esas almas, hermanos, serán salvas. Gloria a Dios, aleluya. Dice que el libro de Juan 15, no le pido que los busquen, hermanos, el mundo os aborrece. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, con esta declaración nosotros podemos entender que entre la oscuridad y la luz no hay comunión. Y no es que nosotros, hermanos, andemos buscando la oscuridad, pero la simple oscuridad se manifiesta cuando hay una persona ungida delante de esas personas. Se manifiesta. Esa tiniebla se manifiesta. Y más adelante lo veremos con ejemplos que el Señor Jesús aquí en la tierra, Él puso de la mano hoy de nosotros a través de la palabra, donde nos muestra y nos enseña que la divinidad de Dios, el poder y la autoridad, cualquier miembro de las tinieblas se somete, hermanos. Entonces hemos sido llamados, hermanos, para representar a Cristo. Entonces, si nosotros hemos sido llamados para representar a Cristo, hermanos, nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Nosotros tenemos que tener esa identidad bien definida, hermano, en nuestra vida.
Desde el momento que nosotros hemos creído, hermano, es porque nosotros a través del tiempo vamos a ser preparados, hermano, para fortificar esa fe. Para que ese cimiento, hermano, no se mueva, sino que se mantenga firme en la roca que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Juan 15:16, les pido que me acompañen a la lectura de ello. Y ahí el Señor ratifica por qué, cuál es la manera, cuál fue la voluntad del Señor para con nosotros. Juan 15:16. Dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pides al Padre en mi nombre, os lo dé. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que ha sido la voluntad del Señor Jesús escogernos, hermanos. Y Él mismo dice que a través de su nombre, todo lo que os pidamos, el Padre lo hará. Porque la misma palabra nos dice y nos ratifica que nuestro Señor Jesús es nuestro abogado. Él está abogando por nosotros en este momento, hermano. Así nosotros cometamos errores, hermanos. Así nosotros erremos, porque en este camino, hermanos, no somos ajenos, hermanos, a errar, a cometer errores. Lo malo no es cometer los errores, hermanos, sino cometerlos y quedarnos en la misma situación. Entonces nuestro Señor Jesús aboga por nosotros para que nosotros, hermanos, cada día estemos delante del Señor, nos presentemos de una manera digna en la justicia del Señor. Porque Él lo conoce, lo sabe todo. Y el Señor nos dice que Él no puede ser burlado. Simplemente, hermanos, lo que nosotros cosechemos, lo que nosotros sembremos, es lo que vamos a cosechar. Tarde o temprano, hermano, esto es algo que quizás lo hayamos hecho 1, 2, 3 años atrás. Pero tarde o temprano la justicia de Dios llega, porque nada puede ser oculto. Todo tiene que salir a la luz, hermano. Todo tiene que ser manifestado en el nombre de Jesús. Porque lo que quiere el Señor es que procedamos al arrepentimiento y que no nos quedemos en esa situación y condición, hermanos. Porque el tiempo se ha acercado, la noche ya está avanzada, hermanos. Y hoy día, hermanos, tenemos que tomar conciencia y ser solícitos, hermanos, porque el tiempo apremia. El tiempo ya no es de estar jugando, hermano. El tiempo no es de estar pensando, yo no puedo, no tengo tiempo. El Señor nos ha hecho administradores del tiempo, hermano. Y el tiempo es muy importante en nuestra vida como creyentes. Tenemos que tener tiempo para todo, hermano. La palabra nos dice que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, hermano. Nosotros tenemos que hacer un equilibrio en nuestra vida como creyentes. Tenemos que establecer y determinar en nuestra vida qué es lo que podemos hacer en cada área para que nosotros agrademos de manera correcta al Señor. Porque el Señor lo mira todo, es el ojo que todo lo ve. Para Él no hay nada oculto, hermanos. Nosotros en lo muy escondido, oculto que podamos hacer las cosas, el Señor sabe. Y no solamente ve la acción, sino que ve el corazón con el cual tú procediste. Entonces, siendo el Señor Jesús quien nos escoge a nosotros, hermanos, siendo Él nuestro Señor, siendo Él, que el concepto de ser nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Él pone las reglas. Él establece las reglas del juego, cómo tienen que ser las cosas. Y anteriormente les decía, hermano, de eso vamos y con eso vamos, a eso vamos a entrar con lo que es el reino de los cielos. Eso es, las reglas, las leyes, los principios, los valores que el Señor establece en nuestro corazón. Que el Señor quiere que nosotros, desea que nosotros, hermanos, produzcamos frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Que es a través de su palabra santa que nos ministra, que nos enseña, que nos muestra cuál es la manera correcta de caminar. Que hoy día, hermano, mucha iglesia simplemente anda a un fluctuar, llevando para un lado a otro las olas. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos sido también objetos de situaciones, circunstancias, hermanos, que nos han robado la paz, el gozo y la alegría en el Señor. No somos ajenos y somos susceptibles, hermanos, a sentir. Somos seres humanos que tenemos emociones y sentimientos. Y como tal, cuando una situación que no nos agrada llega a nuestra vida, nos es muy difícil manejar si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien en nosotros producirá el hacer como el querer.
Y es el mismo Espíritu Santo quien nos guía hacia toda verdad y toda justicia, hermano. Entonces, fuera del Espíritu Santo, hermanos, quien es el consolador que el Señor Jesús nos manifestó cuando Él ascendió a los cielos, Él es el que hoy está con cada uno de nosotros. Él es el que nos guía, hermano. Es el que nos dirige. Y muchas veces por la mañana nos levantamos, hermano, y ni siquiera un saludo le damos. A veces se nos olvida, hermano. Y es algo, hermanos, en lo personal que a mí me ministró, que es necesario que cada día, hermanos, la palabra nos dice que cada día, así mismo como cada día trae su propio afán. La misericordia del Señor se renueva cada mañana también. Pero muchas veces esa misericordia no se renueva en nosotros porque simplemente nosotros no tenemos un hábito de búsqueda. Nosotros tenemos que establecer principios, hermanos, de búsqueda en el Señor. Que nosotros no nos olvidemos nunca del Señor. Que de Él depende nuestra vida. Si Él ya nos dio la oportunidad de estar vivos un día más, hermanos, es porque el Señor quiere hacer cosas grandes en nosotros. Y Él más adelante lo veremos que Él lo hace manifiesto y Él en su palabra lo establece. Entonces, algo muy importante, hermanos, es que si nosotros pertenecemos al reino de los cielos, nosotros no podemos dejarnos engañar por este reino de las tinieblas, hermanos, que cada día persuade más, cada día gana más terreno, hermanos. Podría uno pensar que como es a nivel mundial, podría uno pensar que es la mayoría, hermano, pero no. Es más grande el remanente del Señor que está prácticamente del lado bueno. Entonces, no nos dejamos persuadir por lo que el mundo piense, por lo que el mundo diga, sino que nosotros tenemos que ir siempre hacia adelante confiando en el Señor, porque Él pelea por cada uno de nosotros, hermanos. El mundo está bajo otro gobierno, hermano. Eso es algo que nosotros podemos reconocer y saber y nos damos cuenta por hoy como día la corrupción del hombre se mueve. Que tantas cosas vemos a nuestro alrededor. A veces no es necesario irnos a la televisión, a veces con mi vecino, a veces con la persona que tengo enfrente yo puedo ver acciones, puedo ver condiciones de las personas. Mucha necesidad hay, hermanos, y a veces, hermanos, no concientizamos en ello. La necesidad está allá afuera. En lo personal yo he hablado con muchas personas, hermanos, y muchas personas, hermanos, ninguno me habla de que ellos llevan una vida de felicidad aún andando en el mundo. Ellos sufren de frustraciones, depresión, ansiedad, situaciones, circunstancias, traumas, raíces, falta de perdón. Eso los agobia, hermano, eso los tiene. Pero mientras ellos no determinen cambiar y venir al reino del Señor, ellos van a seguir siendo cautivos y presa fácil del enemigo y de su condición, de su concupiscencia, hermano. Porque son esos tres factores: el mundo que nos rodea, la concupiscencia de nosotros mismos y Satanás que está al acecho. Y de eso, hermano, tenemos que cuidarnos. Entonces, nuestro Señor Jesús, como sabemos, Él fue concebido por Espíritu Santo. Él era 100% hombre, hermanos. Y Él, a pesar de eso, Él nunca perdió su divinidad. Él siguió teniendo su lugar en los cielos. Pero Él tenía un objetivo que había sido mandado por nuestro Padre, para que se cumpliera y para que hoy las almas fueran salvas. Quizás los que crucificaron al Señor pensaron que matando al cuervo mataban al rey, hermanos, pero lo que no se imaginaban que ese rey resucitaría al tercer día. Y hoy día, hermanos, lo que hacemos, yo le pregunto a usted, yo me pregunto a mí, ¿alguno de ustedes vio al Señor Jesús físicamente? Ninguno de nosotros, hermano. Porque lo que hacemos y en lo que creemos es por fe. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hemos visto, pero hemos creído. No nos ha pasado como en algún momento le pasó a Tomás. Cuando el Señor regresa a los discípulos y Él va con ellos y se es manifiesto a través de los discípulos de los discípulos que ya lo habían visto, Tomás no creyó. Esto es hasta que viste, le dice el Señor, hasta que viste, creíste. Ya se bienaventurado todo aquel que cree sin haber visto. Y eso, hermano, es lo que a cada uno de nosotros en nuestro corazón nos ha llegado. Ha llegado la voluntad del Señor buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, hermanos.
Y el Señor nos ha convencido y nos ha puesto en nosotros el querer como el hacer a través del Espíritu Santo que nos ha llenado, hermano. Porque nosotros, hermanos, desde algún momento el Señor ya nos había puesto el ojo. El Señor ya desde antes de nuestro nacimiento, Él ya sabía lo que quería hacer con nuestra vida. Y hoy cada uno de nosotros estamos aquí con un plan y un propósito, hermano. Que muchos están caminando, otros están en un momento de stand-by. Pero es necesario, hermano, que hoy abramos los ojos y que nos demos cuenta que hay que seguir caminando. Esta es una carrera, hermano. Y en una carrera, ustedes pueden ver ahora con las Olimpiadas, la gente no se puede detener. Para poder llegar al objetivo, que es la medalla, tienen que correr, tienen que caminar y no se pueden detener. Para eso hubo un esfuerzo grande de preparación de 4 años anticipados, de una Olimpiada a otra. Asimismo nosotros, hermanos, nos preparamos a través de la llenura del Espíritu y a través de la llenura de la palabra de Dios en nuestro corazón. Nosotros estamos preparados para las circunstancias que se sobrevendrán, hermanos, porque usted sabe y reconoce que entre más nosotros buscamos al Señor, más situaciones se van a venir a nuestra vida. Porque el reino de la tiniebla así es, hermano. Lo dijimos hace un momento, el mundo os aborrece, como aborreció también al Señor Jesús llevándolo a la cruz. Pero lo que no sabían y reconocían ellos es que todo ello tenía que acontecer, porque después de ello el Señor se levantó en gloria y le arrebató a Satanás lo que al hombre le había quitado. Entonces, para este sistema de cosas, para este reino, hermano, hay establecido un tiempo. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermano, porque él sabe que él ya tiene un determinado tiempo. Entonces, hoy día, hermano, tenemos que estar prestos nosotros a estar alertas, hermanos, como iglesia, a estar velando, a tener llena la lámpara, hermano, y a estar cada día conscientes, hermano, de lo que se sobrevendrá. Hoy tenemos vida, hermano, pero mañana las circunstancias pueden cambiar y dar un giro. Y ahí, hermano, es muy fácil hablar de esto, hermano, pero solamente el que lo vive lo entiende. Puede comprender la situación que muchas veces te aflige, te preocupa. Quizás vengas aquí al servicio y vienes pensando en ello. Entras por esa puerta, hermano, y vienes pensando en el problema. Vienes pensando en el cansancio que a lo mejor te provocó el día de trabajo hoy. Y a veces, hermano, no entramos como el Señor dice, que entremos por sus atrios con alabanza, con agradecimiento. Que vengamos ante la presencia de Él, hermano, y que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es mi Dios, y que yo pertenezco a su reino y soy ciudadano de su reino. Gloria a Dios, aleluya para el Señor. El Señor Jesús, hermano, y esto es muy importante, ponga atención en ello. Algo que tenemos que entender, hermanos, que si queremos pertenecer a ese reino, no podemos seguir viviendo una vida común, hermano. Nosotros tenemos que despojarnos de los viejos rudimentos y tenemos que proceder, hermano, a esa renovación, tanto del entendimiento como de nuestro corazón. Tenemos cada día, hermano, que buscar el reino y su justicia, sin preocuparnos qué pasará el día de mañana, hermano, porque de eso el Señor tiene control en cada uno de nosotros. Hermano, cada uno de nosotros somos bendecidos, cada uno de nosotros tenemos las oportunidades. El Señor jamás no nos ha abandonado. El Señor siempre ha establecido por delante, siempre un medio, una situación que a nosotros nos permita salir del hoyo en el que estemos. Pero a veces pasan esas circunstancias para ver cuál va a ser nuestro proceder. Cómo nosotros vamos a actuar conforme a lo que en nuestro corazón hay, conforme a los principios. Si yo voy a establecer primeramente que no es el mundo o no es la circunstancia, sino lo que su palabra me dice que yo tengo que confiar en Él. Y es difícil, hermano, es muy fácil hablar de esto, pero a veces nos es muy complicado nosotros en nuestra naturaleza poder entender. Poder nosotros comprender la situación, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Señor, si yo acá, Señor, si esto. Pero es que en el reino donde estamos, hermanos, es un reino que simplemente nos aborrece. Entonces, habrá un día en que el Señor todo eso cambiará. Él enjugará toda lágrima, hermano. Y Él nos dará una vida mejor. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros, hermanos, estamos buscando. Cada día nosotros vamos convencidos de que en esa esperanza hemos confiado, hermano. De que un día tendremos vida eterna desde el momento que declaramos. La palabra nos dice, declaras con tu boca y crees en tu corazón que el Señor murió y resucitó al tercer día, serás salvo. Entonces,
Hermanos, esta es una palabra que nosotros la debemos, como muchas de las palabras que encontramos aquí en la Biblia, que es la palabra del Señor, la tenemos que llevar siempre presente, siempre cautivas, hermano. Porque tenemos que entender, los tiempos apremian, es muy duro, es difícil, hermano, los tiempos que vivimos. Son tiempos, hermanos, malos, y es un momento donde este pueblo se tiene que levantar, donde tenemos que levantarlo cada uno de nosotros y seguir confiando, hermano. Porque las circunstancias cambian de la noche a la mañana, hermano. Si a veces nosotros podemos ver un panorama tranquilo, pero de repente el agua se pone turbia. Cambia todo, a veces con un ser querido, un familiar, una persona que nosotros ha llegado a nosotros. A veces no es necesario verlo del ajeno, lo vemos cercanamente nosotros. Entonces, hermanos, en este reino tenemos que tener fe, tenemos que creer, hermano. Aunque no veas nada, hermano, nosotros tenemos que seguir creyendo. Aunque no veamos, hermano, circunstancias a favor de nosotros, nosotros tenemos que confiar en que el Señor tiene control. Que el Señor tarde o temprano va a cambiar las cosas. Y que el Señor a través de las circunstancias nos va a pedir, nos va a ayudar a que experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo. Por eso es muy bonito, hermano, nosotros como congregación ahorita ese nuevo libro que empezamos, La Mente de Cristo. Y ahí nos muestra y nos enseña cuál era el pensar y el sentir de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar esa estatura, la del varón perfecto, hermano. En nuestra naturaleza tendremos un camino errante, hermano, pero tenemos que buscar siempre parecernos al Señor Jesús. Hacer lo correcto, hermano, aunque los demás te digan que no. Y eso es lo complicado, lo difícil, hermano. Porque a veces tenemos 5 que nos dicen no, pero tu convicción, tu fe te dice que sí. Entonces, igualmente, los enemigos que tenemos en este mundo son sobrenaturales, hermanos. La palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra potestades, huestes de las regiones celestes, hermanos. Nuestra lucha es espiritual. Y en la carne, hermanos, en nuestra naturaleza, es difícil que nosotros veamos venir el golpe. Es difícil que nosotros podamos persuadir qué nos está. No es la persona, no es la situación, sino que lo que es a través de la persona o la situación se está moviendo en mi contra. Y a veces pensamos que es la persona y vemos con malos ojos a la persona, pero no es la persona, es lo que a través de la persona se mueve y afecta esa naturaleza que en nosotros habita. Eso no lo podemos desechar, hermanos. Nosotros tenemos una naturaleza, somos sentimentales, emocionales, y una palabra, un gesto, nos puede ocasionar un impacto. Pero de acuerdo a lo que nosotros estemos llenos, hermanos, es como nosotros vamos a proceder. Si es conforme a la mente de Cristo o es conforme a nuestra naturaleza. Entonces, algo que tenemos que entender es de que al ser un reino sobrenatural, el que establece nuestro Señor Jesús y el reino que gobierna en este tiempo, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús, en la palabra, en Mateo 28, 18, el rey en el cual creemos tiene la autoridad suprema sobre todo ello. Y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad que el Señor desarrolla es una potestad que le ha sido conferida en el cielo y en la tierra también. Y esa misma, hermano, es la que el Señor Jesús a través del Espíritu Santo ha concedido a cada persona que ha creído, a cada persona que se ha dispuesto a recibir el Espíritu Santo en su vida. Porque hoy día, hermano, podemos ver, hermano, muchas personas, mucha iglesia carecen de la idea de los milagros y los prodigios, hermano. Pero es que eso es algo, es una unción, hermano, que tenemos que entender que tenemos que pagar un precio alto muchas veces. No haga que cualquier cosa como si fuera uno al mercado fuera a encontrar, hermanos. Nosotros tenemos que entender que tenemos que llevar una vida consagrada en santidad y obediencia a Dios y entender que a través de ello, hermano, no es una regla que el Señor, pero el Señor obra a través de su Espíritu Santo cuando Él quiere, como Él quiere y con la persona que Él quiere. Es su voluntad. Él es soberano, hermano. Nosotros no podemos determinar en nuestra vida como creyentes si yo determino qué don, qué ministerio puedo desarrollar.
Los ministerios los ha dado el Señor Jesús y los dones a través del Espíritu Santo, hermano. Pero Él los da como quiere y a quien Él quiere. Pero eso es conforme a lo que en lo oculto, en lo íntimo, en lo personal, nosotros buscamos en el Señor. Será manifiesto, hermano. Y esto es manifiesto para que sea testimonio, hermano. Y que hable de la grandeza de nuestro Señor. ¿Quién es verdaderamente el Señor? Y hoy mucha gente no lo entiende, no lo comprende porque carecen, ellos no han visto. Pero a veces también, hermano, no es por culparnos nosotros mismos, pero a veces nos ha faltado un poco más de búsqueda. A veces es necesario, hermano, que tengamos que ir al Señor, que tengamos nosotros a veces que experimentar, pero tendremos que pagar un precio por ello, hermano. Es duro, es difícil, hermano, pero al final la recompensa es grande y el Señor nos da la fuerza para seguir. Entonces, hermanos, Él ha recibido la potestad. Quizás Satanás podrá ser el príncipe de este mundo, hermano, pero él no gobierna eso. Él no gobierna en lo total. Quizás él podamos ver que él su influencia puede ser en este mundo, pero a él no le pertenece nada. El soberano es el Señor. El Señor es el dueño de todas las cosas, Señor y dueño de todas las cosas. A Él le pertenece. Efesios 1, 21, 23, hermanos, nos dice, la soberanía que vino a gobernar la tierra está por encima de todo principado, toda potestad y todo reino de las tinieblas en este siglo y en el venidero, hermano. O sea, el Señor no nos habla de que ese potestad que al Señor Jesús le ha sido conferido y el Señor a través del Espíritu Santo lo ha dotado para su pueblo. No es, hermano, una unción que solamente ahí se quede en este siglo. Es algo, hermano, de lo cual experimentaremos eternamente. Porque así es como el Señor quiere que nuestra alma sea eterna. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener muy bien establecido la identidad que tenemos en este reino, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué el Señor nos ha llamado? Nosotros tenemos que tener muy bien clarificado para qué el Señor nos ha levantado. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Lo más seguro, hermano, que es que no es para que nosotros llenemos un lugar más en este lugar, en esta congregación, sino es para que nosotros, hermanos, seamos testimonio del fruto que el Señor en nosotros ha insertado y que quiere que el Señor que sea manifiesto, hermano, porque el Señor es muy claro, árbol que no da fruto, córtenlo y échenlo al fuego. Y Él lo ha dicho en su palabra. Y es algo, hermano, que nos debe llenar de temor. Sobre todo, estamos en estos caminos, hermano. Pero algo que debemos nosotros de perseverar siempre es cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermano. A veces estamos aquí, hermano, y a veces hemos perdido un poco la reverencia y el temor, hermano, al Señor. A veces nos movemos o nos dirigimos como cualquier cosa, como si fuera el mundo. No hay diferencia entre tiniebla y luz. La palabra nos dice en Mateo 5, ahí nos dice que nosotros seamos luz. Que nosotros seamos la luz del mundo, hermano, porque es la luz del mundo, es la que el mundo quiere conocer, es la que quiere ver y es el testimonio que el Señor quiere reflejar allá afuera con la necesidad tanta que hay. Hoy en día escuchamos mucha manifestación de gente que ha salido de la iglesia porque han salido lastimados. No, los hermanos son peor que los de la calle. Y es duro, hermano, escuchar eso, pero es una justificación vana que ellos usan. Y a veces, muchas veces, hermano, esas personas están tan dañadas que es muy difícil, hermano, poder a esas personas hablarles de que esa esperanza continúa vigente. No es duro, pero es una realidad que hoy vive la iglesia, hermano. Por eso nosotros como pueblo, como congregación, hermano, tenemos que proceder a la unidad. Tenemos que ser un solo cuerpo unido por las coyunturas, hermano. Que si yo no moviera estos dedos, yo no podía mover estos dedos si yo no tuviera esta parte del brazo, ni mi hombro. Asimismo estamos conectados cada uno de nosotros. Somos un engranaje, hermano, que vamos hacia adelante y que todo lo hacemos para la obra del Señor, para glorificar y honrar el nombre de Él. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Bendito es el Señor. Dice que el nombre de Cristo tiene poder y te ha sido dado a usted y a mí. Entonces, un ejemplo, algo que leía yo en la palabra es cuando aquellos judíos exorcistas querían liberar
a un hombre, a un endemoniado. Y que ellos lo querían hacer en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. O sea, como les decía yo hace un momento, hermanos, o sea, el reino de las tinieblas, las potestades, esas huestes de las regiones celestes pueden reconocer a una persona con la unción. Ellos pueden de reconocer, hermano, no es que nosotros lleguemos, sino que cuando la gloria del Señor es manifiesta a través de un hermano ungido, esos demonios se manifiestan. Nosotros no tenemos que ir a persuadirlos ni a buscarlos, hermano. Ellos solos, personas que puedan llegar a la iglesia cuando son tocados por el Espíritu Santo, hermano. Es manifiesto lo que dentro de ellos hay. Y en el nombre de Jesús, toda potestad así tiene que salir, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, donde, hermanos, algo muy grave es que donde no hay un representante genuino, digno del Señor Jesús, la oscuridad se siente cómoda. Simplemente, hermano. La palabra nos dice que de una peña no pueden brotar dos aguas. O es frío o es caliente. Es tinieblas o es luz. Entonces, cuando esa potestad, cuando ese demonio se siente cómodo con la persona, pues simplemente nos manifiesta y podríamos pensar que todo marcha bien. Pero nosotros tenemos que ser, hermanos, dignos representantes del Señor. Que esas huestes, esas potestades reconozcan quién es ciudadano del reino de Dios. Ellos pueden reconocer, pueden percibir a lo lejos quién es. Y muestra más clara es cuando el Señor libera a ese endemoniado gadareno. El Señor apenas venía bajando de la barca y se es manifiesto que el hombre se le va y lo confronta y pide misericordia, porque ellos reconocían, porque no eran solo demonios, era una legión. Y una legión son como 1000 soldados romanos. Será como 1000 demonios. Válgame la redundancia, estaba endemoniado el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor Jesús, mientras reprendía para que ellos salieran, ellos pedían misericordia. Y pidieron que si podían tomar los cuerpos de los cerdos que estaban ahí, siendo una estampida y precipitándose a un lago y ahogándose. Podemos ver el poder del Señor. Entonces, a través de eso, hermano, nos podemos dar, muchas veces, hermano, podemos venir a danzar, a cantar, a escuchar la palabra de Dios, pero a veces, hermano, nos regresamos igual a como llegamos. No hubo un cambio, no hubo una inserción de la palabra del Señor. Quizás a unos, hermanos, nos administre la palabra de este día, quizás a otros no. Pero el Señor para cada uno de nosotros tiene siempre algo especial. Siempre Él prepara, hermano, el ambiente y prepara este día, hermano, para que alguien reciba. Yo no sé, hermano, cómo cada uno de nosotros hemos venido, pero lo que sí sé es que la gloria del Señor se mueve en este lugar y su Espíritu Santo está aquí, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dice así, Mateo 12:28 lo ratifica, dice el Señor Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ayer era manifiesto, hermano, y ratifica la palabra del Señor, que el reino de los cielos ya estaba aquí. Ya había llegado, ya está entre nosotros, hermano. Y era el Señor Jesús quien era el emisor de ese reino. Él es el rey. A Él le pertenece ese rey, porque le ha sido concedida esa potestad. Entonces, hermanos, no solo los discípulos, sino todo, hermano, el que cree en mí. Entonces, a esa manifestación, el Señor Jesús se le decía a sus discípulos. Pero Él no nada más ahí, sino todo aquel que cree en mí. Dice, usted y yo somos los representantes en este rey, en esta tierra, y como este reino es sobrenatural, somos simples seres humanos, pero el Señor aquí nos dice, yo les voy a dar mi nombre y les voy a dar mi espíritu, poder y guía, unción, no hay potestad que se pueda parar en medio, hermano. Y con eso el Señor tiene la autoridad. Tiene la autoridad para que toda potestad, hueste, demonio se someta, hermano, en el nombre de Él. En el nombre del Señor Jesús. Tenemos que entender que cuando la presencia del Señor es manifestada, tenemos que adorar, hermanos. A veces, hermanos, algo muy importante y nos deja la enseñanza que aquellos magos, cuando el Señor Jesús nació, ellos llegaron ahí con Herodes y ellos manifestaban que habían llegado buscando al rey.
porque ellos venían a adorarle, hermano. Cuando nosotros entramos por esa puerta, hermanos, nosotros tenemos que venir, hermano, con actitud de adoración. Tenemos que venir con gratitud, hermanos, porque Él nos ha dado un día más, la oportunidad de un día más de estar vivos, hermanos, y de poder venir aquí a su casa y adorarle, alabarle como Él se merece, porque Él es digno. A eso no lo podemos cambiar, Él es soberano. Y lo hacemos, hermano, no porque lo que Él nos dé, lo hacemos porque Él es Dios. Y Él es digno de toda alabanza, gloria a Dios. A veces, hermanos, pensamos, vamos a la iglesia y venimos a la iglesia y no tenemos ni siquiera una alabanza para el Señor. A veces estamos y duramos todo el servicio, hermano, y estamos nada más pensando en el día de mañana, ¿qué voy a hacer? Si tengo una fiesta, si tengo a lo mejor algo que hacer de trabajo, muchas cosas, hermano. Preocupado más por el afán, hermano, que por lo que yo aquí pueda obtener del Señor. Y eso es algo, hermano, que no debemos de dejarlo a un lado, que lo tenemos que llevar siempre. Que tenemos que venir, hermano, con esa convicción, esa actitud de búsqueda, de adorar y alabar al Señor, de darle gracias como Él se merece, hermano. Y no menospreciar lo que el Señor pone delante de nosotros, hermano. Porque el Señor presenta la mesa delante de cada uno de nosotros, hermano. Y basta solamente con que cada uno se sirva de esa mesa, hermano. Porque Él ha preparado, hermano, no es cualquier cosa. Él no ha mandado a nadie para preparar este día. Él mismo está aquí, hermanos, preparando esta mesa y alimentando a su pueblo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si es para el Señor, hermano, déselo más fuerte. Gloria a Dios. A veces, hermanos, hay personas, y misma iglesia, que a veces ven al Señor Jesús todavía como una persona débil, crucificada ahí. Pero la realidad es otra, hermano, porque Él ya no está ahí. Él vive, Él está vivo, hermano. Y es lo que tenemos que llevar siempre cautivo. Nuestro Señor Jesús, algo de lo que podemos leer, si vamos al libro de Apocalipsis 19, capítulo 19, 12 al 16, y ahí se nos da nos representa la manera en que el apóstol Juan, él lo que ve a través de la visión. Y dice así, sus ojos, 19, 12, 16. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo representa, así el Señor Jesús, el esplendor de su gloria, hermano, que nosotros podemos hoy prácticamente palpar. Todo aquel que ha visto al Señor y que ha visto la manifestación del mismo, en todo lugar donde a Él se le busca, hermano, podemos constatar de que esto no es mentira, de que esto es cierto y de que un día acontecerá. Cuando entras a la presencia del Señor, hermanos, dale honor como Él se merece. Trátalo como Él se merece, hermano, porque no tiene nada que ver a veces el cómo yo venga a este lugar, hermano, sino que nosotros tenemos que reconocer que Dios es el Señor. Y siendo el Señor, Él es dueño de nosotros. Él es el dueño de nosotros, de nuestra vida, hermano. A Él le pertenecemos. Y por eso mismo es que le adoramos y le alabamos y le damos gracias, hermanos. Dice que el ser humano ha hecho sus propias reglas y piensa que el mundo le pertenece y que puede hacer con ella lo que quiera, hermanos. A veces nos damos cuenta de que mucha gente se guía por sí propia. A mí me ha tocado hablar con muchas personas que realmente tienen una fe vana, que realmente creen en cosas que los mismos hombres han puesto por delante.
y le tienen más fe a ello que lo que el Señor puede hacer en la vida de ellos. Entonces, es muy difícil a veces desarraigar, hermanos, porque realmente este mundo no ofrece nada más. Este mundo simplemente nos ofrece un momento pasajero. Pero la palabra nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se perdiera, hermano? Nosotros estamos de paso y como ciudadanos del reino, hermano, nosotros tenemos que entender, hermano, que todos los esfuerzos que nosotros hagamos en esta vida, hermano, simplemente no la llevaremos consigo a ese otro reino. Nosotros simplemente dejaremos todo y en cuerpos incorruptibles subiremos a la presencia del Señor. Entonces, tenemos que entender, hermano, que muchas veces nos preocupamos y nos afamamos tanto por el qué comer, por el qué vestir, por el qué tener, cuando al final de todo eso, hermano, nada de eso nos llevaremos. Entonces, ¿de qué nos sirve tanto esfuerzo, hermano? Nos desgastamos. Y no es esto para generar en ustedes un pensamiento un poco de austeridad. No voy para allá. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, de que el día de mañana tenemos que tener el tiempo para ser buenos administradores y sobre todo siempre que en nuestra vida la prioridad sea el Señor. Que nuestra vida siempre, el primer lugar sea el Señor. Porque hoy, hermano, es duro y es difícil ver cómo mucha gente pues simplemente a lo último ponen al Señor de por medio. Entonces, hoy día tenemos que rescatar, recuperar todo eso y darle la gloria, honra al Señor a través de esa acción. Entonces, no hay señoría, hermano, por parte del Señor si no hay obediencia y santidad, hermano. Si en nosotros no hay ese temor de ser obedientes y ser santos, apartados delante del Señor, realmente, hermano, no va a haber un señorío. ¿Y a qué me refiero con esto, hermano? Que nosotros no vamos a reconocer al Señor como nuestro dueño. Entonces, cuando yo me refiero y hago la expresión, Señor, mi dueño, es porque yo le estoy dando la potestad a Él y le estoy dando a Él mi voluntad, mis derechos. Yo se los estoy entregando para que el Señor haga conmigo como Él quiera. Pero muchas veces, hermanos, lo expresamos, pero no sabemos, hermanos, la trascendencia que esa palabra pueda tener. Entonces el Señor mismo decía, dice, este pueblo de boca, pero su corazón está en otro lado. Entonces tenemos que ser íntegros, hermanos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser íntegros, honestos, hermanos, como lo es Él con nosotros, hermanos. Él no nos ha demostrado a cada uno de nosotros algo diferente. Él nos ha demostrado quién es el Señor, cómo es Él con nosotros, la misericordia, la bondad, el amor que ha tenido con cada uno de nosotros, hermanos. Y nosotros por eso, hermanos, y por más, hermanos, nosotros le alabamos y le adoramos, porque Él es Dios y Él es soberano. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, en donde Él quiere. Entonces, cuando algo muy importante y que hace manifiesto el Señor Jesús estando aquí en la tierra, y lo podemos leer en Juan 7:37, es de que cuando el Señor Jesús estaba sentado en el templo, celebrando la fiesta de los tabernáculos, en el último día de esa celebración, se levanta el Señor Jesús alzando la voz, diciendo a los presentes, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y se refería al agua de vida, hermano. La misma agua de vida que con la samaritana el Señor hablaba. Y que con esa misma agua jamás tendría sed. Entonces, Juan el Bautista decía, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. Jesús hablaba de él, hermano. Jesús hablaba de él. En ese momento que él externa esa expresión, por eso, hermanos, no hay fórmula que no sea a través de esta, agua y espíritu, hermano, para poder entrar al reino de los cielos. Porque sin ello, hermano, el agua, Él da el agua y Él da el espíritu. Es lo que tenemos que comprender y a través del espíritu, hermano, es que nosotros podemos comprender muchas de las cosas que acontecen y suceden. Entonces, ya acercarnos, para terminar, hermanos, los principios que nosotros debemos llevar en nuestro corazón siempre para que nosotros podamos entrar a ese reino de los cielos, hermanos. Nosotros creemos y por fe sabemos que entraremos a ese reino de los cielos.
Pero no debemos de pasar por alto, hermanos, que para ello, hermanos, nosotros tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu. Y el primero es el amor, hermanos. Entonces, a lo que era la diferencia, lo que hace el parteaguas de la lectura al principio, es de que anteriormente la ley y los profetas, hermanos, no entendía a la gente, y solamente la gente conforme a la religiosidad. El religioso, hermano, es una persona que cumple una serie de requisitos, pensando que cumpliendo esa serie de requisitos, hermano, va a ser salvo. Pero el Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que entender, no es obra, hermano, es amor. Primeramente, ese es el primer fruto del Espíritu, el primer rasgo, el amor. Y de ese emanan todos los demás. Porque sin amor, hermano, no podríamos cumplir los otros 8. Nos va a ser complicado, nos va a ser difícil, hermano. Tiene que haber en nosotros, en nuestro corazón, amor. Entonces, algo muy importante y un parteaguas que hace que la ley de Moisés nos decía, alguna vez ustedes escucharon, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero el reino de los cielos, que es la gracia del Señor, nos dice, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. ¿Escucharon alguna vez ojo por ojo, diente por diente? A cualquiera que te dé en la mejilla, ponle la otra. Entonces, cuando escuchamos esas expresiones, nos es difícil, hermano. Porque conforme a la ley, hermano, la ley era muy tajante y clara. No cometas adulterio. En la ley, el adúltero se refería a la acción. Encontraran ya sea al hombre o a la mujer cometiendo adulterio. Pero hoy día, hermano, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido pecado en su corazón. Y a veces, hermano, el adulterio va más que nada, hermano, cuando nosotros también hoy en día tenemos que entender, profundizando en la palabra, hermano, que el adulterio, hermano, es cuando algo nos quita la atención de Dios. Nosotros tenemos que ser, hermano, siempre íntegros hacia el Señor. Tenemos que siempre que buscar siempre la santidad delante del Señor. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Este es un mandamiento y yo creo que es uno de los más importantes, como lo que es el perdonar, hermano. O sea, nosotros tenemos que aprender y tenemos que perdonar, aprender a perdonar. ¿Cuántas personas a veces, hermano, dentro de la iglesia hay carentes de perdón, hermano? Hay personas que hasta el día de hoy siguen arraigando en su corazón la falta de perdón. Y a veces, hermanos, cuando no hay realmente un entendimiento de ello, hermano, seguimos acarreando con eso. Y eso simplemente, hermano, nos hace más viejos, nos ataca, nos acaba. Pero algo que tenemos que entender, que el Señor es bueno y que el Señor hará lo necesario, pero siempre y cuando nosotros le permitamos, hermanos. Entonces, Él nos da lo que necesitamos, hermanos. Él nos da lo necesario para que nosotros estemos y hagamos lo primordial y lo importante en esta hora, hermano. Él nos habla, Él a través de su palabra nos enseña, hermano, nos muestra cuál es la manera en que nosotros tenemos que dirigirnos, hermano. Sobre todo para que nosotros, hermanos, tengamos cada día presente en nuestra vida que nosotros pertenecemos a un reino, hermano, y que nosotros tenemos que cuidar ese camino hasta llegar allá. Porque aún la carrera no ha terminado, hermano. Nosotros seguimos corriendo esta carrera, buscando el objetivo que es la esperanza de vida eterna, hermano. Entonces, algo muy bonito, hermano, que el Señor me dejaba saber, de que no nos debemos de confundir con las reglas y los beneficios, hermano. Que nosotros recordar, hermanos, que nosotros tenemos una deuda con el Señor de muerte. Y Él, hermano, nosotros nos rebelamos contra Él, siendo Él dueño y Señor. Pero Él, hermano, en su divinidad, Él se despojó de todo lo que tenía allá, para venir aquí y entregar su vida, hermano, para que Él, en lugar de yo estar en esa cruz, Él estuviera en esa cruz para que yo fuera redimido de mis pecados, hermano. Para que yo tuviera la oportunidad nuevamente, hermano, de tener vida. Para que yo fuera restituido y tuviera una nueva posición delante del Señor, que es la justicia. Porque el Señor en su trono es un trono de justicia, hermano. Con el Señor no se puede jugar y el Señor es justo y misericordioso por siempre. Entonces, hermanos,
Ese día, hermanos, llegará ese día que todos veremos al Señor venir. Y la palabra nos dice que toda rodilla se doblará. Pero así también yo les digo una cosa, hermanos. El Señor dice en su palabra, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y en ese momento, hermanos, habrá un momento en que muchos doblarán sus rodillas. Pero ya habrá sido muy tarde, hermanos. El llamado es hoy, hermanos, para que procedamos al arrepentimiento, hermanos, para que consideremos esta palabra, para que la llevemos cautiva, hermanos. En lo personal a mí me administró, hermanos, y espero que de igual manera a usted les haya ratificado y dejado un mensaje en sus corazones, hermanos. Dios les bendiga. Esto ha sido todo por mi parte. Le doy gracias al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.